Quiero hablar de una niña que se llama Alejandra. Tiene 15 años y sufre una discapacidad intelectual. Desde los 3 años cursó sus estudios en un colegio público de Pontevedra. Hasta el pasado verano, la Consellería de Educación de la Xunta notificó a sus padres sin consultarles que Alejandra debía asistir a un centro especializado. Mónica Sumay, que es su madre, lo denunció. Buenos días, Mónica. Usted no estaba de acuerdo con esa decisión de la Xunta, ¿no? Para nada. Su hija había ido siempre a un colegio concertado. No, es un colegio público, ordinario. No había tenido problemas, se había adaptado bien. Perfectamente. Aparte que están sus 2 hermanos en el centro. ¿Y cómo se tomó usted esta decisión de la Xunta de trasladarla a un centro pues especializado? Es que yo no creo en los centros especializados, pero esa es mi opinión. Y yo tengo libertad para decidir qué es lo mejor para mi hija, por eso soy su madre. Entonces yo inicié pues, una serie de quejas a la administración solicitando que se le pusieran los medios para que mi hija pudiera seguir con la educación que había recibido hasta ese momento. Y lo único que obtuve de todo eso fue un dictamen de escolarización que me obligaba a escolarizarla en un centro en concreto que ellos habían asignado, que estaba a 15 kilómetros de mi casa. Entonces yo me rebelé contra eso, presentamos un recurso, ese recurso lo desestimaron y entonces ya nuestros abogados ya presentaron un contencioso administrativo en el que a su vez solicitaban unas medidas cautelares para que mientras el contencioso no se resolviera, mi hija pudiera continuar en el mismo centro. El juez, después de 5 meses, porque a todo esto nos mandaron al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el Tribunal Superior de Justicia se declara incompetente y todo eso son 5 meses la niña en casa. Bueno, en mi caso yo la llevé a un gabinete pagado por mí, psicopedagógico, y bueno, la niña no estuvo desatendida. Vaya faena, ¿no? Sí, sí. Aparte que hemos sufrido... ¿Qué le contáis? Porque claro, que de repente tenga que quedarse en casa 5 meses... Ya, ella al principio, no, es que ya, bueno, ella tiene una discapacidad intelectual, entonces su proceso para entender las cosas no es el mismo que el de otro niño, pero sí se daba cuenta cuando iban sus hermanos al colegio y ella no. ¿De qué he hecho yo mal, no? Claro, y ella se sentía mal, tuvo bueno, sus momentos que incluso tuvimos que llevar por urgencias en un momento determinado, porque sufrió crisis de ansiedad. Fíjate. Y bueno, pues después de 5 meses derivan en nuestro caso al juzgado de Pontevedra y ahí en 2 días prácticamente el juzgado número 1 de Pontevedra adopta las medidas cautelares y dice que mi hija tiene que continuar en el colegio donde estuvo toda su vida. Y bueno, ahora estamos esperando a que todo el proceso pues... ¿Y dónde está ahora? En el colegio donde estaba. O sea, sigue en el colegio, ha vuelto, digamos, al colegio. Tenemos con nosotros a Enrique García-Huete. Buenos días, Enrique. Buenos días. Él sabe que es nuestro psicólogo de cabecera. ¿Quién decide en qué centro debe estudiar un niño con discapacidad intelectual? ¿Los padres? ¿La comunidad? Bueno, en principio ya hay una ley y los padres los que tienen que elegir, ya me parece lo sensato. 2 grandes elementos aquí. En principio, y como lo más general, todos los niños que tengan los medios y los instrumentos y la capacidad tienen que estar integrados. Porque además es que tiene 2 efectos, la propia integración del chaval, pero al mismo tiempo se sensibiliza al resto de los otros chavales a ir aceptando las diferencias, a poder convivir, a saber cuáles son sus limitaciones. Otra cosa es que en algunos casos se haga un centro especial para chavales que tengan unas necesidades muy especiales, pero en esta situación en la que ya venía funcionando, en el que parecía que había integración y es un centro que tenía los recursos suficientes, pues bueno, cuando haya que aplicar una ley, que se vean los casos particulares. ¿Había integración? ¿Trataban bien a Alejandra a sus compañeros de clase? Es que lo curioso es que los compañeros nunca mostraron ningún tipo ni actitud discriminatoria hacia Alejandra. O sea, ella estaba muy a gusto. Fue simplemente la Xunta la que decidió cambiar. El delegado provincial en el informe que emitió pues decía que cuidaban a la niña, que la llevaban, o sea, que es que no tiene sentido. ¿Cómo lo justifican, Mónica? ¿Provocaba un retraso en los otros niños? No. ¿Qué aducen para provocar ese cambio? Bueno, es que aquí hay muchas cosas, aparte que el delegado provincial, en el caso, para justificar su decisión, incluso llegó a revelar datos de los informes médicos de mi hija, revelando la minusvalía que padece. Nosotros presentamos una denuncia ante la Agencia Estatal de Protección de Datos que en este momento está evaluando si es constitutivo de delito. Y no solamente eso, sino que nos amenazan con poner en conocimiento al fiscal de menores durante estos 5 meses por tener a mi hija en casa. O sea que esto ha sido un acoso. Pero bueno, qué locura. No tiene ningún sentido lo que estás bueno, lo que estás contando tendrá su sentido, pero una niña que está integrada, que es cuidada por el entorno,
Que aparece una nueva ley, pues tenga en cuenta, ¿no? Pero que además se intente acosar a la familia para intentar imponer un criterio, a mí me parece muy mal. ¿Habrá casos especiales, Enrique, Sí. en el que sí convendrá trasladar a ese niño al cabo de los años a un centro especializado? Evidentemente, hay algunas No digo que sea el caso de Alejandra, ni mucho No, menos, pero habrá precisamente casos este no que es. sí. Pero hay muchos chavales que desgraciadamente tienen una minusvalía muy intensa, que es difícil adaptarse, que sus ritmos de aprendizaje son muchísimo más lentos que el resto, ¿no? O que tal vez tengan algún tipo de comportamiento, problemas de comportamiento en el aula, ¿no? Sí, agresividad. Sí, y entonces, bueno, pues esas personas sí que pueden necesitar un tratamiento especial, pero cuando estamos hablando solo de una minusvalía psíquica que hasta ahora parece ser que ha podido estar integrada, que tiene su aprendizaje, aunque le tarde más, no tiene mucho sentido que se aplique la ley en este caso. Es así como te lo pienso. Bueno, Mónica, pues mucha suerte. Ahora que ha habido cambio de gobierno en Galicia, espero que de alguna manera también todo eso se solucione más rápido. ¿Qué me ibas a decir? Yo solamente quiero aprovechar esta oportunidad que estoy aquí porque, bueno, la discapacidad, yo soy miembro de Foro de Vida Independiente y nos gusta que denominen a las personas como diversas funcionales. Entonces, son personas, son seres humanos y recientemente en España ha ratificado la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que se reconocen a que cualquier persona, independientemente de su discapacidad o su diversidad, pueda estar incluida y pueda tener acceso a todos los servicios y de ocio y de todo de la comunidad. Entonces, pues que las autoridades que tengan responsabilidad que tomen nota de eso, porque los ciudadanos vamos a reclamarlo. Te aplaudo por ello, Mónica. Bueno, muchas gracias. Mucha suerte.